sea, digamos gracioso o anecdótico del uso de la presidenta de esta categoría es que esa categoría presupone que las fuerzas mayoritarias que están en el gobierno son su oposición y que hay un interés de usar estos mecanismos de control político por sacar a esta, digamos, persona que está en el gobierno y que ha sido democráticamente electa, ¿no? Pero ese, como tú bien has reseñado, no parece ser el caso porque, digamos, el Congreso está bastante más cómodo con la presidenta. En Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Nos vamos, señora Bagariño, a conversar con Beatriz Ramírez. Ella, como ustedes saben, es una especialista en temas constitucionales. Beatriz, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Exitosa. ¿Qué nos hacemos, Beatriz, en esta situación? No sé si podrías definir qué es lo que estamos viviendo. O sea, la presidenta ayer ha hablado de un golpe de Estado y por el otro lado hay razones más que suficientes para decir que el golpe de Estado lo está haciendo ella, ¿no es cierto? Con el copamiento institucional, pero no sé. ¿A dónde nos puede llevar esto, Beatriz? Tal cual, Nicolás. Quizás para las personas que nos siguen a través de Exitosa sea útil ver a qué se refiere ese bendito concepto que la presidenta ha usado medio mal, además, porque ella ha dicho un golpe de Estado blanco. En realidad lo que se usa en teoría es un golpe de Estado blanco con D, no con C, y hace alusión a cuando las fuerzas políticas de un país no usan para derrocar un gobierno tanquetas como antes, como las, digamos, clásicas que teníamos, dictaduras militares, usaban, digamos, la fuerza bruta para poder sacar un gobierno, sino que cuando se usan usualmente mecanismos como los juicios políticos que tienen los parlamentos para poder sacar a la autoridad que ha sido elegida por la población, ¿no? Ese es, digamos, por decirlo en términos muy sencillos, el concepto de lo que se denomina hoy día un golpe de Estado blando. Han habido muchos países, inclusive acá en América Latina, en donde se ha usado esta idea porque se ha elegido a alguien en la presidencia. Nosotros estamos pensando en la presidenta del Brasil, ¿no? Pero sin embargo el Congreso en su oportunidad de su país decide sacarlo, ¿no? O lo mismo con el presidente Lugo, que también fue elegido, pero también el Congreso de su país decide sacarlo, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las fuerzas mayoritarias de un parlamento puedan usar las herramientas de control político para sacar a una persona que ha sido elegida y que eso no sea un buen control político, sino una forma ilegítima de sacar a la persona, a eso se le suele llamar un golpe de Estado blando, ¿no? Es decir, no ganar por la vía de las elecciones, sino más bien tratar de poner a una persona sacando a la que ha sido legítimamente electa con los mecanismos congresales y allí más bien eligiendo un reemplazo más a conveniencia, ¿no? A eso se refiere la teoría. Pero lo cierto, Beatriz, es que constitucionalmente en el Perú las posibilidades de que, digamos, legales, por así decirlo, de que un presidente deje el cargo es su propia renuncia o la declaratoria de vacancia por la comisión de alguno de los delitos contemplados en la Constitución que justifican que un presidente pueda ser vacado, aunque es tan genérico, ¿no es cierto?, que basta con los votos. Si tienes los votos suficientes para vacar un presidente, tú en el Perú lo puedes vacar. Y esa no parece ser la situación que estamos viviendo. Es decir, o sea, el riesgo al que estamos enfrentados no es que saquen a Dina Boluarte antes. Está claro que el Congreso no quiere. Exactamente como tú has dicho, ¿no? O sea, lo digamos gracioso o anecdótico del uso de la presidenta de esta categoría es que esa categoría presupone que las fuerzas mayoritarias que están en el gobierno son su oposición y que hay un interés de usar estos mecanismos de control político por sacar a esta, digamos, persona que está en el gobierno y que ha sido democráticamente electa, ¿no? Pero ese, como tú bien has reseñado, no parece ser el caso porque, digamos, el Congreso está bastante más cómodo con la presidenta y solo proponer algo que la gente exitosa puede comprobar, ni siquiera se pueden reunir las firmas para interpelar al ministro del Interior, que estaba, digamos, altamente cuestionado. O sea, ni siquiera tiene las firmas suficientes para llevarlo al Parlamento a que dé explicaciones, ¿no?
y de todas las posibilidades que se han hecho para intentar siquiera activar un mecanismo de control político como la vacancia con la presidenta, jamás se llegaba a nada porque, como tú bien has reseñado, Nicolás, todas las personas en el Perú, digamos, más o menos, digamos, claras en el asunto, como la población, pueden saber que el Congreso mayoritariamente quiere pues a la presidenta, o en todo caso, si no la quiere, le es funcional. O sea, no, ella no es que esté en riesgo de que la vayan a destituir, Ahora, ni ninguna cosa parecida, ¿no? ahora, ¿sabes lo que me preocupa, Beatriz? Que esto se parece demasiado a momentos que hemos vivido en la historia nacional y que han terminado normalmente en dos caminos. Uno, un golpe de Estado. Ante este desmadre de la llamada civilidad, de la llamada democracia, porque esto se parece cada vez menos a la democracia, viene un coronel, da un zapatazo y la gente lo aplaude, porque está harta de los políticos. Ahora, la otra posibilidad es que invadan el país del puerto de Chancay, y, ¿no es cierto? Y que pese a que esto parece ser algo superado en el mundo, no hay que confiarse. Esto es el momento perfecto para invadir el Perú, ¿no? Porque hay tal grado de división, de desgaste, de degradación, que nos pasan por encima como un tren. Por supuesto que habrá la resistencia heroica que siempre ha habido del pueblo peruano si esta desgraciada circunstancia se produce, pero, o sea, yo creo que no estoy dramatizando cuando describo esto, porque ha pasado en la historia del Perú, Beatriz. Por Sí, eso es que hemos efectivamente perdido riquezas y territorio, por eso es que ha habido golpes de Estado a cada rato, por esto. Efectivamente, nuestra divinidad institucional siempre históricamente, como tú bien has dicho, Nicolás, nos ha jugado en contra, ¿no? Pero quizás una de las amenazas más duras que tenemos es el próximo proceso electoral y el perfil de las candidaturas, ¿no? Una cosa que la gente que te sigue a través de Exitosa tiene que tener claro es que una papa caliente que el Congreso no aprueba hasta ahora son los requisitos por los cuales vamos a filtrar a quienes pueden postular en el 2026. Lo pongo con un ejemplo muy claro. En el 2018 se aprobó una norma que decía que si una persona cumplía su pena y pagaba su reparación civil por ciertos delitos como delitos de corrupción o una persona que había traficado drogas o había violado a alguien, esa persona, por más, entre comillas, rehabilitada penalmente que estuviera, no podía acceder a la función pública, porque hay que tener una serie de estándares mínimos, ¿no? Ya, esa norma el Tribunal Constitucional la ha declarado inconstitucional para casos de terrorismo y la ha inaplicado para casos de corrupción. Y nuestro Congreso tiene la tarea, desde hace varios días, de decir, por ejemplo, qué delitos como corrupción, tráfico ilícito de drogas, violación, en esa lista. puede Beatriz, puede hazme impedir, un favor. y no lo aprueba. Hazme un favor, tengo que ir a la pausa y yo creo que es bien importante lo que estás diciendo. Por favor, ¿te quedarías conectada con nosotros unos minutos más? Vamos al corte, por favor. Muchas gracias. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos. Las restricciones sobre los parámetros que debe tener las características de un candidato a la presidencia. Sí, tal cual. Efectivamente, como tú has dicho, Nicolás, uno de los peligros más grandes que nosotros tenemos es quiénes van a poder postular en las listas, ¿no? Y acá, muy chiquito, yo le reseñaba a la gente que te sigue a través de Exitosa que básicamente el Congreso no se pone de acuerdo en elevar a la Constitución algo que ya se había aprobado en el 2018 en una ley y que lamentablemente este Tribunal Constitucional ha declarado que le parece inconstitucional, es decir, le parece que no puede estar en una ley, sino que tiene que estar en la Constitución. ¿Qué era lo que estaba en la ley? La ley decía, aprobada en enero del 2018, que una persona no podía postular a cargos públicos, así ya hubiera salido de la cárcel, así hubiera cumplido su pena, así hubiera pagado su reparación civil, si los delitos que había cometido eran delitos graves. ¿Qué delitos eran esos? Eran básicamente corrupción, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, ¿no? Por poner la lista de los más duros. Sin embargo, pues como te menciona el Tribunal Constitucional en esa oportunidad ha considerado que eso no es así, que eso tiene que estar en el texto de la Constitución, y ahí vienen nuestros problemas, porque el Congreso no se pone de acuerdo. Uno, no quieren meter los delitos de corrupción. Entonces, por ninguna razón, el dictamen o los intentos que se han llevado a votación al Pleno del Congreso incluyen los delitos de corrupción. Tampoco ponen los delitos de violación sexual, es decir, podríamos tener una persona condenada por violación sexual que ya salió del penal y que ya pagó su reparación civil, tranquilamente postulando en las listas, ¿no?
porque el Congreso no se atreve a poner. ¿Qué está haciendo el Congreso? Básicamente poner aquellos delitos que les parece que pueden impedir a su enemigo o a la persona que no les cae bien, ¿no? Entonces están preocupados, por ejemplo, en el delito que le puede coger al señor Antauro, o el delito que le puede coger al señor Vizcarra, o el delito que le puede coger así, efectivamente a cualquier persona que les cae mal. Pero no en aquellos delitos que podemos pensar, Nicolás, tú y yo, y quienes te siguen a través de Exitosa, que son realmente graves y que no nos importa a la ciudadanía si ya la persona salió de prisión, ya pagó su pena, pero ese tipo de personas, digamos, muy rehabilitadas para trabajar en lo que quieran, pero no en el sector público, no para cargos de elección popular. Ya, ese tipo de cosas son las que nos hacen daño a corto plazo, ¿no? Porque lo que hacen es debilitar, pues, la calidad de personas que pueden ejercer el poder público. Y de ese tipo de cosas no habla la presidenta, ¿no? Lamentablemente, su cargo no está en riesgo. Lo que sí está en riesgo es la calidad de personas por las que podemos elegir tú, yo y todas las personas que nos escuchan, Nicolás. El problema es que yo no sé si estamos maduros para una discusión de esas características. Te voy a dar dos ejemplos, Beatriz, ¿ya? Pepe Mujica probablemente ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica, uno de los hombres más serenos, más inteligentes, más sobrios. Él viene de los Tupamarus. Él ha estado preso años por secuestros, asaltos, homicidios. Y es un hombre que se rehabilitó, que cumplió su pena, se reincorporó a la sociedad, aprendió la lección de sus aciertos y sobre todo de sus errores y se convirtió en un hombre sabio como es hoy. Y el presidente Bukele, ¿la gente sabe de qué partido viene el señor Bukele? El señor Bukele viene del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la guerrilla salvadoreña. De ahí viene el señor Bukele. Con ese partido fue electo alcalde, que fue como empezó su carrera política. Entonces, si vamos a prohibir a la gente, entonces Bukele tampoco hubiera podido ser candidato. Entonces, ahí hay una discusión de que si tú cometes un delito, te sancionan por ese delito y pagas por ese delito, te rehabilitas. Y te rehabilitas quiere decir que tienes derecho a todo, o sea que existe la posibilidad de cambio. No estamos maduros para esa discusión, Beatriz. Como país ahí no estamos maduros. ¿No? Lo que es importante, creo que, Nicolás, recordar es que lo que se discute en todo el mundo, como tú bien has dicho, no es cualquier delito, ¿no? No es cualquier delito, sino aquellos delitos que son particularmente nocivos para la institucionalidad o que la sociedad considera particularmente repulsivos. Por eso en el Perú ya, de hecho, creo que lo que hay que rescatar es que nos habíamos puesto de acuerdo. O sea, es una discusión que ya habíamos tenido a rango de ley. ¿Qué delitos habíamos puesto? Habíamos puesto delitos de corrupción, toda la línea de delitos de corrupción que le roban al Estado y con eso generan más pobreza y daño a la institucionalidad, los delitos de terrorismo, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos de violación sexual, y esos eran los delitos y no más. Es decir, no era una lista enorme. Estamos hablando de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual y corrupción. Claro, pero ¿por qué? Porque son delitos duros que uno puede, digamos, mirar con la población y claramente la persona se puede reinsertar. Beatriz, pero para ir terminando, lo que no te puede pasar, porque hay que ser sinceros en esto, cuando dicen hay que sacar a Antauro y no puede ser candidato porque es el responsable de la muerte en el nahualazo de los policías. No, no es verdad. Lo que tienes miedo es que si es candidato puede ganar las elecciones. Esa es la verdad. Vizcarra, que es un delincuente, un corrupto, hay que sacarlo. Ya, ¿por qué lo saca? ¿Por corrupto? ¿O porque te da miedo que si va a las elecciones las pueda ganar? Porque las puede ganar, ¿ah? Yo no votaría por ninguno de los dos, ¿ah? Por ninguno de los dos. Pero así como está el Perú, tú pones a esta gente en la carrera electoral y la puede ganar. Y ellos lo saben, además, y juegan con eso. Entonces, yo creo que está todo muy pervertido. O sea, lo que tenemos que hacer, Beatriz, es construir grandes proyectos políticos, arreglar las cosas, enderezar este país, darle a la gente una vida con esperanza, que la gente tenga fe en el sistema y que no vea que el sistema es esto que da vergüenza, ¿no? Yo creo exactamente como tú has dicho, Nicolás, ¿no? O sea, efectivamente, tal cual lo que has dicho es lo que está pasando hoy día en el Congreso. O sea, se está haciendo una lista para quien no me cae, para quien yo le tengo miedo, y no pensando en lo que tú has dicho, los intereses generales del país, lo que nos puede parecer mejor. Y lo que es bueno, como en programas como el tuyo, Nicolás, es que la gente lo sepa. O sea, si estamos en tal nivel de degradación en el que la política se usa para destruir a quien no me cae y no para servir a la población que me paga mi sueldo, es bueno que la población lo sepa
y sepa que esto no es el Estado de Derecho, a esto no es a lo que tenemos que apostar, esta es la agenda pendiente y esto no es normal, ¿no? Es bueno que se sepa que esto está ahí y que esto no es normal y que esto es un peligro de cara a las siguientes elecciones también, ¿no? Beatriz, muchas gracias por atendernos, como siempre muy gentil. Un abrazo, muy buenos días.